presento, los saludo, pero ahora se lo presento aquí mismo, en vivo y en directo está nuestro apóstol, así que apóstol, ahí está el púlpito para que usted pueda traer del corazón de Dios la palabra que Él tiene para con nosotros. Amén. 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 Que el Señor le bendiga, tomen asiento, son bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por el fondo. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. ¿Estamos contentos? Se acabó casi la vida. ¿Ahí me escuchan? 1, 2, 3, sí. Amén. Que el Señor les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Yo sé que hoy es un tiempo maravilloso donde el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a Amén. hablar a nuestras vidas? Y damos gracias a papá porque Él es maravilloso y sus tiempos son perfectos, ¿o no? Amén. Antes de poder entregar el mensaje que traemos, quiero expresarles el cariño, el amor de nuestra amada pastora Jocelyn, que les bendice, que me expresó que les diera sus saludos, ¿no? Amén. Bien, extendiendo estos saludos. Extendiendo los saludos también de toda la casa ministerial de Antofagasta. Les bendecimos, les mandan también muchos cariños siempre. Y bueno, siempre estamos orando por ustedes. En esta oportunidad me acompañan algunos hermanos que están ahí también de Antofagasta. Pero el Señor es maravilloso y Él nos ha permitido que este remanente haya podido llegar hoy día en el tiempo justo, ¿no? Y yo estoy muy expectante. Siempre cuando el Señor me mueve, yo estoy expectante a lo que el Señor quiere hablarnos, ¿o no? Decía, hemos venido a la casa del Señor es porque Dios quiere hablar. Amén. ¿O no? Porque necesitamos respuesta de Dios, dirección de Dios. Y Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, Dios sigue ministrando en nuestras vidas. Y damos gracias al Señor por ello, porque Dios sigue hablando y sigue ministrando en nuestras vidas. Y Él siempre va a querer abrir la dirección correcta para que nosotros podamos avanzar. Yo quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojitos. Cierra tus ojitos. Vamos a orar al Señor. Yo sé que ha orado nuestro pastor. Hemos orado, hemos ministrado la palabra. Pero quiero que cierres tus ojitos. Cierra tus ojitos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por este tiempo. Te quiero dar gracias, Rey de Gloria, Padre, porque, Señor amado, tú nos has permitido hoy poder estar en este lugar. Tú nos has permitido, Señor amado, Padre, ser parte de este tiempo, el cual tú tienes preparado, Señor. El cual, Papito Dios, Señor Padre Celestial, tú nos has preparado el tiempo perfecto. Yo sé que, Rey de tu Espíritu Santo va a tomar el control de todo lo que vamos a hacer en este lugar. Yo te pido, Espíritu Santo, Papito Dios, que tú te glorifiques, que tú te muevas, Señor, en medio de nosotros, este remanente, Señor. Y que, Padre Celestial, pueda derramarse tu unción y tu poder, Señor, en medio de nosotros. Tu presencia maravillosa, Papito Dios, pueda ser en medio de este remanente, Señor. Y, Padre, que los entendimientos sean abiertos en esta hora, Señor. Amén. Que, Padre bendito, nada interrumpa y nada, Señor amado, robe lo que tú quieres derramar esta noche. Si tú nos has traído, Señor, es para hablarnos claro, Señor. Si tú nos has traído a esta casa ministerial es para direccionarnos, Señor amado, y revelarte a nuestras vidas. Yo tengo la certeza, papá, que no vamos a irnos igual, Señor. No vamos a ir bendecidos, nos vamos a ir transformados, nos vamos a ir alineados completamente a tu presencia. Porque, Padre, tú eres un Dios de milagros. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y, Padre, yo sé que eres un Dios que está haciendo sanidades, está haciendo liberación. Y, Padre Santo, algo tremendo, Papito Dios, es, Señor amado Padre, transformando por completo las vidas, Señor. Nunca somos iguales cuando tú llegas a nuestro corazón. No podemos ser lo mismo cuando tu presencia maravillosa está en medio de nosotros, Señor. Y por eso esta noche clamo para que los corazones bien dispuestos sean, Señor, y podamos recibir lo que tú estás impartiendo en medio de este tu pueblo, Señor. Yo bendigo a cada hermano, cada hermana que están esta noche con nosotros. Y, Padre, te damos gracias. Háblanos, Señor amado, por intermedio de tu palabra, Señor. Así lo creemos, así lo profetizamos, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Cuando íbamos a venir a Arica, ¿no? Uno se prepara en oración. Gracias, Luchito. Un poquito más de agarrar por ahí, ¿no? Como estamos en casa, somos todos familia, ¿no? Amén. Somos todos familia, así que no se preocupen por los inconvenientes. Cuando íbamos a venir al Señor, el Señor me entregaba una palabra.
Y esa palabra que el Señor me entregaba era Jeremías 1. Yo quiero llevarlos a la palabra, a Jeremías 1:11. Esa es la palabra que el Señor ponía en mi corazón y con esa palabra vamos a dar pie a lo que vamos a hablar esta noche. Jeremías 1:11 al 12. ¿Ah? Jeremías 1 del 11 al 12. ¿Y cómo comienza diciendo este mensaje? Comienza diciendo: la palabra vino a mí, ¿o no? Así es, la palabra, no sé si ahí la va a proyectar nuestro hermano. Dice: la palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando el Señor viene, hermanos, y nos habla, aquí vamos a venir a Arica. El Señor nos dice algo, nos habla y nos dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Yo quiero que tú pongas tu nombre, ¿no? A mí me gusta, y pone tu nombre. Yo te pregunto ahí: ¿qué ves tú? Yo pongo mi nombre, Ramiro, ¿o no? ¿Qué ves tú? Miriam, Jessica, Nelly, ¿o no? ¿Qué es lo que ves tú? Y el Señor, ¿qué te dice por respuesta? ¿Qué ves tú?, te pregunta el Señor. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué estás viendo en tu vida? Si yo te pregunto: ¿qué estás viendo en tu vida? ¿O qué el Señor está haciendo en tu vida? ¿Cómo está tu vida hoy? Si tú haces un pequeño pausa, ¿no? Y dices: ¿cómo va mi vida? ¿A quién le pasó eso? De repente parar un poco y mirar. ¿Cómo voy caminando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Ah? Hay gente que tiene 40, 50, 60 años y mira, y por ejemplo no se ha casado, no tiene hijos. Dice: ¿qué hice por la vida? ¿Qué pasó? ¿O no? Tan rápido pasó. Otros miran su vida, tenemos 50, 40 y muchas veces tenemos un desorden en nuestra vida, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué te está diciendo? ¿Qué ves tú? ¿Qué es lo que fue la respuesta de Jeremías? Dice: ve una vara de almendro. Yo creo que cuando Jesús le pregunta, cuando Jehová le pregunta a Jeremías, yo creo que había muchas cosas, ¿o no? Pero él se focalizó en algo. ¿En qué se focalizó? En una vara de almendro. ¿Sabe por qué se focalizó en una vara de almendro? Porque es lo primero que florece después del invierno. O sea, ¿qué miró él? Estaba todo caótico, pero de repente vio una flor, ¿o no? Ve algo que estaba floreciendo y digo: wow, ahí hay algo diferente. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué dice Jehová? Le dice: me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo que Jeremías miró es un recordatorio, hermano, de lo que Dios quiere hacer hoy contigo. Porque, ¿qué quiere hacer Dios contigo? Dios, cuando llega a nuestra vida, Dios quiere cambiar todo, ¿o no? Dice la palabra de Dios: las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, ¿o no? No podemos ser los mismos si llegamos a Cristo. Si tú tomas la decisión de seguir a Cristo, tú no puedes ser el mismo. Cuando llega Cristo a tu vida, Dios lo transforma todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú realmente aceptas a Cristo, tu Salvador, Dios comienza, hermanos, a transformar por completo tu vida. Tenemos cuántos ejemplos bíblicos, montones. Un Saulo, de ser asesino, pasó a ser Pablo, un gran apóstol de Jesucristo, que salvaba almas para Jesús, ¿no? Tenemos cuántos hombres de Dios que, hermanos, cuando reconocieron que Jehová era Dios, transformaron su vida por completo. Entonces, cuando el Señor le habla a Jeremías, le hace un recordatorio de lo que él podía hacer. Era lo que Dios y lo que Jehová quería hacer por intermedio de una palabra que iba a cumplirse en su vida. Y te digo algo esta noche: Dios está apresurando su palabra para ponerla por obra. ¿Cuál palabra? La palabra que Dios ha hablado a tu vida. ¿A cuántos el Señor le ha entregado una palabra y un mensaje en su vida? ¿A cuántos el Señor le ha entregado una profecía, una palabra y le ha dicho: yo quiero hacer esto contigo? Yo tengo algo puesto en esta casa. Tengo algo puesto en esta iglesia. Tengo algo puesto en tu vida, ¿no? Y tú dices: Señor, ¿por qué me muevo de una ciudad a otra? ¿Qué pasó? ¿Por qué, Señor, me estás haciendo cosas en mi vida que se está transformando todo? Porque Dios tiene algo, una promesa para ti. El Señor habla, hermanos, y es tiempo que podamos obedecer a lo que el Señor está hablando. Dios, y me he cansado de decirlo a la iglesia, y la iglesia yo creo que me dice: no, otra vez lo dice el profeta, o otra vez lo dice el apóstol, como quiera. Yo digo: Dios no viene por una iglesia derrotada. Dios no viene por una iglesia derrotada. Amén, así es, Señor. Él viene por una iglesia victoriosa. Amén, Señor. ¿O no? Amén. Dios viene por una iglesia victoriosa. Y cuando hablo de iglesia victoriosa, no malinterpretemos. Una iglesia victoriosa es una iglesia porque está de millares y millares.
Estamos hablando de una iglesia victoriosa, es una iglesia como David, que hermanos había un ejército muerto de miedo cuando se levantaba, hermanos, el Goliat, el gigante, y se paraba porque no estuvo un día confrontando a los ejércitos de Dios, estuvo semanas. ¿Y qué es lo que estaban haciendo todos esos hombres de guerra cuando aparecía Goliat y los confrontaba? ¿Qué es lo que hacían ellos? Entre más bajo, hermanos, podían esconderse mejor, ¿o no? Los grandes hombres que tenían, hermanos, batalla en su cuerpo, espadas, que tenían armadura, cuando se levantaba un gigante y los pensaba a confrontar y les pensaba, hermanos, a declarar, ¿qué es lo que hacían? Todos se escondían. Pero uno chiquito, flaquito, que dijo, no, Dios llegó a mi vida y tengo que cambiar mi historia. Él vio al gigante como una oportunidad, ¿o no? Porque Dios viene por una iglesia que realmente arrebata el reino de los cielos. Una iglesia que, hermanos, crea que Dios lo ha llamado, y no es por tu capacidad o tu condición. Cuando viene Jeremías y le dice, Jehová le dice, ¿qué ve Jeremías? Jeremías, hermanos, fue su oportunidad de decir, ve una vara de almendro. Hermanos, Dios pone oportunidades en nuestra vida. Hay un dicho bien popular, que había una persona ahogándose, ¿no? Y de repente se pone a orar y dice, Señor, sálvame, sálvame. Y aparece, hermanos, alguien en un barco y le tira un salvavidas y le dice, no, salvavidas no, le dice. Yo quiero que Dios me salve, ¿no? Viene una moto de agua, ponerlo un poco más tecnológico. Y le dice, súbete. No, que yo quiero que Dios me salve. ¿Cierto? Sí. Y de repente el hombre se ahoga. Llega al cielo. Y aparece Dios, ¿o no? Música de Dios, ¿o no? ¿Cierto? Y cuando llega Dios y él le dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? Si cuánto te clamé. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cómo que no te salvé? Te mandé el salvavidas, te mandé la moto de agua. Y tú no quisiste tomar la oportunidad. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha mandado ese salvavidas? Clamamos y clamamos y clamamos a Dios, y las oportunidades pasan por al frente de nosotros y no las entendemos. Dios asigna a sus hijos, hermanos, en esta tierra misiones, diseños. Pero como Dios también asigna, Dios también te equipa. Cuando viene David, hermanos, se posiciona frente a Goliat. Antes de posicionarse vino el rey. ¿Qué le dijo? Ponte mi armadura. Le quedó grande porque no era el diseño de Dios. Pero sí, David dice que tomó 5 piedras. Simples 5 piedras. Y pudo derrotar a un gigante. Cuando hay diseño de Dios, mis amados, lo imposible se hace posible. Amén. Cuando hay diseño de Dios, no importa las cantidades o las armas que tú tengas. Lo que importa, hermanos, es que Dios te asignó. Y Dios, hermanos, si tú le creíste, vas a ser más que victorioso. Cuando tú entiendes esto, vas a ver a un Dios que se está manifestando en gloria y majestad. Estás conociendo a un Dios de poder y milagros. Porque para muchos es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Si tú crees. Hay una palabra que dice en Hechos 1, del 4 al 5. Hechos 1, del 4 al 5. Permiso. Hechos 1, del 4 al 5. Si la tenemos. Hechos 1, del 4 al 5 dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Viene Jesús antes de ascender, hermanos, cuando estaba predicando, ¿no? Esos 40 días que predicó solamente una cosa. Dice que predicó el Evangelio del Reino. Y le dice algo a una multitud de personas. Le dice, miren, quedaos aquí, le dice, no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa. ¿Qué es lo que está soltando el Señor? Hay una promesa, ¿o no? ¿A cuántas personas se las dijo? Dicen que alrededor más o menos de 500 cabezas o hombres, más sin contar mujeres y obviamente niños. Le dijo, va a venir un poquito de tiempo y va a venir la promesa. Ahí lo dice, porque juntamente se te bautizó con agua, dice, dentro de no muchos días, ¿o no? Pero ¿cuántos hermanos aguantaron esperar la promesa de Dios? Dice que cuando vino el Espíritu Santo y fue derramado, solamente 120. ¿Y qué pasó con los otros, hermanos? Los 380 hombres. Si la promesa fueron alrededor más de 500 personas. ¿Pero qué pasó en esos días?
Es como que el hermano que está contigo te dice, yo voy contigo a todas. Y caminas 3 pasos y el hermano dice, ¿y dónde está el hermano? ¿Cierto? ¿Para dónde se fue? ¿Qué es lo que te quiero llevar? Dios, hermano, suelta promesas. Dios suelta palabras. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuántos hermanos permanecen fieles a la promesa y a lo que Dios ha hablado? Hay una palabra maravillosa, hermano, yo siempre lo pongo así en la congregación, en Antofagasta. Yo le digo, amado, Dios no mira por dones. No, los dones, cualquiera puede tener dones. Dios no mira por dones, Dios mira por fidelidad. Amén. Así es, amén. Dice la palabra de Dios, mis ojos están puestos en los fieles de esta tierra. No dice el que más profetiza, no dice el que más ve, dice fieles. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios es fiel contigo. Amén. Cuando tú honras a Dios, Dios te honra. ¿O no? ¿Y qué es lo que te dice el Señor? Dice, miren, hay una promesa, va a venir el fuego de mi presencia. Juan bautizó en agua, yo voy a bautizarlos en el fuego del Espíritu Santo. Dice, esperen unos días. Pero hermanos, muchos no pueden esperar unos días. Se desesperan porque no ven la promesa. ¿Qué le dijo a Jeremías? Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Saben lo que Dios quiere sobre esta casa ministerial? Apresurar su palabra para ponerla por obra. Apresurar su palabra para ponerla por obra. Si la promesa de Dios, Dios la cumple. El Señor lo dijo en Hechos 1, 4, 5. Dijimos, ustedes serán bautizados con el fuego del poder de Dios. Solamente esperen unos días. ¿Y qué pasó en Hechos 2, 4? Miren lo que dice la palabra. En Hechos 2, 4. Dice, Hechos 2, 4. Soy más rápido que... Pueden esperarlo. Yo al Mati ya lo tengo, hermano, vuelto loco, ya está entrenado ya. ¿Qué dice? Hechos 2:4 dice, todos, ¿qué dice ahí la promesa? Todos fueron llenos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse o para hablar. ¿Acaso Dios no cumple sus promesas? Dios cumple sus promesas. Hermanos, Dios no es hombre para mentir. Amén. Dios cuando lo dice, lo hace. Amén. Yo soy testigo fiel de eso. Dios ha cumplido sus promesas. Lo único que tú tienes que hacer es guardar tu corazón para ver la promesa de Dios cumplida. El único requisito que Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Así es. Tienes que guardar tu corazón para ver la promesa de Dios. Tienes que cuidar tu corazón. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, amados, y comenzamos a movernos en esa maravillosa promesa de Dios, vemos las promesas, hermanos, de Dios en nuestra vida cumplidas. ¿Qué pasó con Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo? Dice que Pedro habló con denuedo. Después lean Hechos 2 los desafíos que lo pueden leer. Cuando todos decían, no, mira, están borrachos, ¿o no? No, están ebrios. Pero ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué dijo Pedro cuando empezó a predicar con denuedo? ¿Cuántos se convirtieron en esa sola predicación? Una sola predicación. Dice que más de 3.000 almas se convirtieron a Cristo. Cuando tú estás lleno y esperas la promesa de Dios en los tiempos de Dios, hermano, no necesitas más que hacer nada, que solamente hacer la voluntad de Dios, y hermano, se va a llenar. Imagínate aquí, pastores, que hoy día, hermano, sale a predicar 3.000, llegan acá, ¿dónde los metemos? ¿O no? ¿Pero por qué? Porque Dios está apresurando su palabra para cumplirla. No lo vimos, hermano. Señor, así no hoy día una acción profética. La hicimos, la realizamos, lo que Dios hizo, no más, ¿para qué más? Y hermano, terminó la acción profética y un alma se convirtió. Al tiro llegó, hermano, ¿no? No demoramos nada. Yo no prediqué. ¿Qué predicó de lo que estamos haciendo? No, nadie, ¿o no? Pero llegó solito, ¿cierto? Y tengo por seguro que esa alma va a llegar. Aquí las hermanas. Amén. Porque no lo hace el hombre. Dice la palabra de Dios que Él añade los que van a ser salvos. Nosotros no añadimos a nadie. El Señor va añadiendo. Y aunque el enemigo quiera robar, hurtar y matar, si es algo de Dios, eso de Dios va a prevalecer y va a dar continuidad. Porque lo que es de Dios crece y avanza. Amén. Aun cuando el enemigo quiere, hermanos, robar, hurtar y matar, lo que es de Dios, hermanos, el mismo Espíritu se encarga de seguir acrecentándolo y moviéndole, porque lo que es de Dios está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es tan importante el mover de Dios. Pero quiero volver a Jeremías.
Dios le da a Jeremías un toque especial. Porque le dice algo a Jeremías: he aquí he puesto mi palabra en tu boca, ¿o no? Dice, para ser inspirado, ¿y para qué? Para predicar con autoridad. Cuando viene la vara de almendro, quiero llevarlos, hermanos, cuando le dice, ¿qué ves tú? Cuando lo dijo a Jeremías, ¿qué ves tú? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué ves tú? ¿Y qué es lo que dijo Jeremías? Ve una vara de almendro. Mire, quiero que vayamos a un pasaje bíblico que está en número 17. Número 17, del 1 al 11, por favor. Es un poquito extenso, pero muy necesario de leer. Jeremías 17. Me he vuelto loco, 11, 17. ¿No? Números. Me equivoqué yo. 17, del 1 al 11. Pobre Roberto Carlos, ese número, Jeremías. Estamos en familia. Amén. ¿Tenemos? ¿Qué dice la palabra? Dice claramente. Dice en Números 17:11, dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme, dice, a las casas de sus padres, y escriban el nombre de cada uno sobre su vara. Y escriba el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrán una vara, y las pondrán en el tabernáculo de la reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba en las varas de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Hagamos una pausa ahí antes de seguir leyendo. ¿Cuál fue la ordenanza del Señor? Tráigame varas. Cada tribu, tráigame una vara. ¿O no? Tráigame una vara. Y le dice: escriban su nombre. Entre esas que escribieron el nombre estaba la vara, hermanos, de Aarón. Y escribe su nombre. ¿Y qué pasó cuando, hermanos, Dios da una ordenanza? Cuando Dios da una ordenanza y tú cumples al pie de la letra esa ordenanza que Dios te da, hay efectos maravillosos y sobrenaturales. Hay efectos visibles de lo que tú estás haciendo en obediencia a lo que Dios te dijo. Cuando tú eres un hijo obediente a Dios, ves frutos de Dios. Amados, ¿cuál es el gran problema? Que muchos hermanos son más obedientes a un hombre que a Dios. Dios, hermano, cuando te mueve o cuando Dios te da asignación, si tú lo haces al pie de la letra, vas a ver una gloria maravillosa y sobrenatural sobre tu vida. ¿Por qué te lo digo? Porque ¿qué pasó? Mire, dice, y continuamos leyendo, dice el 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado de renuevos y producido almendras. Entonces sacó todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos la vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón de delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Miren qué maravilloso, mis amados, porque yo te quiero traer esta palabra esta noche. Es el tiempo que tu vara va a reverdecer. Amén. Aleluya, amén. Quiero volver a soltar esta palabra, y quiero decirte que es el tiempo que tu vara va a reverdecer. Pero ¿cuándo tu vara va a reverdecer? Cuando tú estás en el tabernáculo, en la presencia de Dios permanentemente y constantemente. Las varas no estaban en otro lugar, sino estaban en el tabernáculo de reunión. Cuando tú estás en la presencia de Dios, esa presencia, hermanos, hará reverdecer
tu vida. Y no solamente vas a reverdecer en tu vida, sino que vas a dar frutos dignos del reino. Dice que no solamente la vara, hermanos, reverdeció, sino que salieron frutos de almendra de esa vara. Cuando tú, hermanos, estás en la presencia de Dios, estás alineado a Dios, dice su palabra que por los frutos los vas a conocer. Muchos van a decir, no, es que el Señor me usa, hermanos, pero si no hay frutos, no le creáis. Por los frutos lo vas a conocer. En los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Se levantarán falsos hermanos. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuánto estamos haciendo la voluntad de Dios? Hermano, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, y alguno me dice, sí, pero que me cuesta. Sí, pero eso, hermanos, es parte de hacer la voluntad de Dios. Si fuera fácil hacer la voluntad de Dios, ¿cuánto lo harían? ¿O no? Es como el Evangelio. Si fuera fácil el Evangelio, ¿cuántos hermanos estarían acá? ¿Pero qué dijo el Evangelio de ser fácil? Yo no conozco un Evangelio fácil. El momento que me convertí, hermanos, he tenido lucha tras lucha, batalla tras batalla. Algunas me he caído fuerte, el enemigo, hermano, me ha dado, pero me he tenido que parar. Porque dice la palabra de Dios, 7 veces caerá el justo, pero 7 se levantará. Lo importante, hermano, que si te caes, no te quedes en el suelo, levántate. Porque Dios, hermano, te llamó. Pero mire qué interesante, porque es lo que te dice el Señor. ¿Qué le está diciendo Dios? Hay una vara que Dios ha entregado en tu vida. Hay una promesa que Dios ha entregado en tu vida. Pero métete a mi presencia. Cuando te metes a mi presencia, cuando, hermano, buscas a Dios, no al pastor, no al evangelista, no al maestro, no al apóstol, a Dios. Dios quiere intimar contigo. Si dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó y tenemos acceso libre a su presencia. Y cuando tú te metes a la presencia de Dios y comienzas a hacer la voluntad de Dios, los frutos de Dios comienzan a aflorar en ti. La vara de Aarón que produjo almendras y fue reservado y guardado como señal para la gente rebelde de que Dios le mostró misericordia y no murieron. ¿Saben que el almendro florece antes? Y esto es muy interesante, porque el almendro florece antes de que le broten sus hojas. Y es el primero que despierta al florecer después del invierno. Te explico esto. Cuando hay invierno, ¿a quién le gusta el invierno? ¿Le gusta el invierno? Es raro el pastor. ¿Pero a quién le gusta el frío? El frío, cuando iba a Punta Arena a ver los hermanos de Punta Arena allá, hermano, de verdad que uno sufre, ¿no? Y al pastor Alexis se le ocurrió más encima hacer bautismo en el estrecho Magallanes, hermano. Peor. Tú aguanté como 5 minutos y quería arrancar. Pero el invierno, hermanos, cuando están las tormentas, cuando está, hermano, nomás el cielo negro, ¿o no? Cuando en tu vida muchas veces todo lo ves así, como tormentas, cielos negros, hermanos, como que todo está mal, ¿o no? Eso es así lo que representa acá el almendro. Pero entre todo eso malo, hermanos, de repente ves una luz de esperanza. ¿Sabes que Dios nunca, hermanos, nunca te va a poner una prueba más grande de la que tú puedas llevar? Nunca, hermanos, Dios te va a poner una prueba que no te va a dar una salida. Siempre Dios, hermanos, lo que va a hacer contigo va a ser para que tú crezcas, desarrolles, hermanos, y avances en el reino. Cada prueba que vas a tener en tu vida va a traer mayor peso de gloria de Dios sobre ti. Mayor peso de gloria Dios va a traer. Pero ¿qué tiene que el Señor hacer? Tienes que soportar la prueba. Tienes que aferrarte a Cristo. Tienes que creerle al Señor. Lo que Él ha hablado, tienes que aferrarte a la promesa, como Jeremías, ¿no? ¿Sabe que cuando el Señor le dice, y cuando el Señor suelta una palabra, algunos dirán no es el tiempo? Otros dirán, hermano, no, tu tiempo pasó. Otros dirán, no, es que ya te desviaste y no puedes seguir. Pero yo te digo algo, cuando Dios suelta una palabra, Dios es muy misericordioso y paciente para esperar que tú des los pasos. Dios jamás, hermano, desecha a nadie. Dios, hermano, siempre está ahí para poder impulsarte y direccionarte. Aun cuando tú cometas errores, Dios siempre va a estar ahí. ¿Sabes que Dios jamás nos desampara? Y hay una historia muy maravillosa en la Biblia cuando Elías viene a Jezabel y le dice, te voy a matar. Y Elías sale arrancando, ¿no? El profeta Elías, que recién hace una horita iba confrontado al profeta de Baal y Acera. Iba degollado a 450 profetas de Baal y 300 de Acera. Los degolló.
Y una sola mujer le dijo, te voy a matar. Y dice que cuando la mujer le dice, te voy a matar, Elías entró en depresión, ¿no? El profeta, el tremendo profeta de Dios. Y dice que llega a un lugar, un arroyo, y dice, ay, me quiero morir. Porque lo querían matar. Dice, estoy cansado, ya no puedo más. Llévame, Señor, quítame la vida. ¿A cuánto le pasaba eso? ¿O no? Yo creo que a todos, ¿no? Llega un punto donde dice, Señor, aquí ya. Y mira, todo negro. Llegó tu invierno. Y está todo malo, hermanos. Pero dice que venían ángeles y lo fortalecían, les daban de comer. Come, le dijeron, porque largo camino te resta. Y llegó y se fue a meter a una cueva, hermanos. Y estando en la cueva, una cueva oscura, ¿qué pasó con el profeta Elías? Ahí está, un tremendo siervo de Dios. Que el hermano oró y se cerraron los cielos 3 años. Después volvió a orar y los cielos abrió y recién llovió. Tremendo ungido de Dios. Pero estaba metido en una cueva. ¿Y qué pasó con Elías? Cuando el Señor le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Dónde estaba Dios? ¿Afuera de la cueva o en la cueva con Elías? Si le está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy en la cueva contigo. Dios siempre, aún en los problemas, en los momentos más difíciles, Dios está con nosotros. Él nunca nos desampara. Porque Él es fiel. Dios es fiel, hermano. Dios es tan maravilloso. Y por eso cuando comenzaba esta predicación yo le decía, Dios ha soltado una palabra para ti. Pero si tú logras, hermanos, entenderla y creerla, Dios no se olvida de sus promesas. El que se olvida somos nosotros, ¿o no? Muchas veces nos olvidamos a las promesas que Dios nos ha dicho. Pero Dios no se olvida de las promesas. Y algo maravilloso es que en esas promesas, siempre las promesas que Dios tiene para tu vida, siempre son de bendición, siempre son de edificación. Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamiento de bien y no de mal para con nosotros. Él siempre va a querer a hijos, hermanos, totalmente prósperos, bendecidos y creciendo en su reino. Él nunca va a querer destrucción. Dios no es Dios de destrucción. Él nunca va a querer división. Siempre Dios va a querer edificación. Hay una historia, miren, quiero leérsela en Ageo 1, del 1 al 8. Y cuenta la palabra de Zorobabel. Quiero llevarlos a esta palabra, hermanos. Ageo 1, del 1 al 8. Dice, en el año segundo del rey Darío, Ageo 1:8 estoy leyendo. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal a saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre